Buenas tardes. Dios les bendice, iglesia. Qué gusto que nos acompañen, que estemos juntos en este Día del Señor. Las personas que están conectadas también en este segundo culto, pues les damos la más cordial bienvenida desde donde se encuentran. ¿Te gustan los jardines? ¿Les gustan los jardines a ustedes? ¿Tienen uno en su casa? ¿O desean tener uno en casa? Casi todos desean un jardín en casa, ¿verdad? Ahora, si tú tienes uno, ¿alguna vez se ha visto como esta imagen de la pantalla? Regularmente, ¿verdad? Regularmente. La maleza aparece y crece en el jardín. Y a veces crece cuando menos lo esperas, ¿no? Y siempre va a dar ese aspecto de abandono, ¿no? De maltrato. Un vecino alguna vez me decía: vecino, corte su jardín, parece que está abandonada su casa. Es verdad. Mira, para que la maleza, crezca, no tienes que hacer nada. 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 Ahora, al contrario, cuando tú quieres invertir tiempo o esfuerzo en un jardín, pues tienes que darle un trato especial, ¿no? Tienes que pasar tiempo cortándolo, etcétera. Mira, en Canadá hay un jardín como ese, claro, es muy diferente al de la primera imagen. Se llama Butchart Gardens. Ahí hay una variedad de 900 especies diferentes de plantas, flores, 200,000 metros cuadrados, imagínate. Ahora, fíjate cómo está, porque toda la extensión se encuentra así. Mucha dedicación, ¿eh? De hecho, por lo menos hay 50 jardineros de tiempo completo. 50 para mantener estas vistas y que los visitantes puedan disfrutarlas. ¿Por qué decir acerca de jardines? Porque esta es una ilustración que nos sirve a ti y a mí como creyentes. Porque cuando somos negligentes en nuestra vida cristiana, entonces la maleza va a crecer. Va a echar a perder nuestro testimonio y nuestra propia vida. Pero cuando permitimos que Dios haga su obra, va a brotar fruto y se verá tan radiante como ese jardín. ¿Te gustaría que tu vida fuera tan radiante como ese jardín? ¿Cómo podría entonces esto ser una realidad en nuestras vidas? El pasaje que leímos hace un momento nos va a dar luz al respecto. Y vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes vayamos al Dios de la palabra. Señor, hoy venimos ante ti y clamamos por entendimiento. Sabemos que hoy tienes un mensaje oportuno para nuestras vidas, pero necesitamos, Dios, ser guiados por tu Santo Espíritu. Hablaremos mucho del Espíritu Santo hoy. Necesitamos reconocer cuánto lo necesitamos. Padre, asístenos y quita todo obstáculo que ahora impida el poder profundizar en tu palabra. Y lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mantén tu Biblia abierta, por favor, capítulo 5 de Gálatas, la carta que Pablo escribe a los Gálatas, a esta iglesia en Galacia, ¿verdad? Estos hermanos aparentemente estaban pasando algunas dificultades, no económicas, ¿verdad?, no de pruebas, sino que ellos habían de alguna manera escuchado algunos otros mensajes como que pasaban por el verdadero. Y Pablo entonces dice: a ver, estos hermanos están escuchando otros evangelios, que no existe otro, ¿verdad?, solo uno, pero un evangelio distorsionado. Por eso es que se da la tarea de escribirles esta carta, ¿verdad? Gálatas, toda la carta de Gálatas es para esos necios, ¿verdad?, que en aquel tiempo estaban escuchando otras filosofías. En alguna otra ocasión ya hemos estudiado todo el libro de Gálatas, ya ha sido de mucha bendición, pero hoy nos enfocaremos en este pasaje solamente. El capítulo 5 habla acerca de la libertad cristiana. De hecho, ¿verdad?, el título es Libertad en Cristo.
Todo el libro de Gálatas habla de la libertad cristiana, pero específicamente este capítulo 5 habla acerca de la libertad en Cristo. Y quiero que notes cómo es que Pablo comienza su introducción, ¿verdad? Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ahora parece que está redundando, pero ciertamente esto solo es la introducción. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Pablo les está diciendo, ustedes que creen, ¿verdad?, que hay que regresar otra vez a estar bajo la ley, pues entonces van a regresar al yugo. Pero es la gracia. Y él continúa en el versículo 4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Es decir, todo aquel que insiste o insistía en ponerse bajo la ley, ¿verdad?, de alguna manera siendo fariseo, pues se está independizando por decisión propia y se independiza de la gracia que Dios ha derramado en su vida. Sin embargo, Pablo dice, quienes dependen de la gracia pueden perseverar. Versículo 5, sigue con tu vista. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Ahora, el apóstol aquí está diciendo que hay una fuente que provee, guía y dirección al creyente. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y es precisamente el Espíritu Santo quien nos recuerda constantemente el llamado que Dios nos ha hecho. Pero además, ¿sabes qué? Él nos da una premisa para vivir ese llamado. Sigue con tu vista el versículo 13. Han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Les dice, hey, a ver, cuidado, no se valgan de esa libertad para vivir la vida de manera desenfrenada. Al cabo ya estoy en la gracia, ¿verdad? No, cuidado, dice Pablo. Esta libertad de la que él habla es distinta al libertinaje. Y esta es una libertad que verdaderamente ha liberado. Ha quitado el yugo, pero que además da un propósito. Sin embargo, requiere un compromiso fiel. Y luego Pablo va a desarrollar una breve guía de virtudes que marcan la vida de todo creyente y que son suficientes para que esa vida pueda florecer tal como vimos en esas imágenes. ¿Cómo puede entonces el creyente combatir la maleza del pecado y florecer para la gloria de Dios? Hay 4 cosas que veremos a la luz de este pasaje, y la primera de ellas, en tu hoja de trabajo, es que debe combatir los deseos pecaminosos. ¿Cómo podemos florecer? Número 1, combatiendo los deseos pecaminosos. En tu Biblia, versículo 16, dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mira, aquí hay un llamado, aquí hay una urgencia que Pablo está haciendo al creyente. Libérate de la antigua naturaleza. Esa naturaleza que era controlada por los deseos de nuestro corazón, por nuestros sentimientos, y comienza a vivir por el Espíritu. Aquí hay una urgencia, para ti y para mí. Vive por el Espíritu. Y el Espíritu es quien comenzó la obra en cada uno de nosotros. Y es precisamente Él quien nos da esa directriz en medio de nuestro proceso de crecimiento. Mi pregunta para ti es, ¿tú quieres llegar a madurar y crecer como creyente? ¿O quieres quedarte así como estás? Porque mira, el Señor
hizo todo para rescatarte a ti y a mí. Y no nos rescató para estar sentados en una silla esperando la eternidad cruzados de brazos. No, Él quiere que crezcamos, Él quiere que maduremos, Él quiere que avancemos y lo veremos más adelante. Entonces Pablo está asegurando que todo aquel que se dice ser creyente en Jesucristo, que le reconoce como su Señor y Salvador, que cree en su obra de gracia, entonces goza de la presencia del Espíritu Santo. Pero además de esto, le da la guía en el día a día, porque Él mora en el creyente. El Espíritu Santo mora en el creyente. Fíjate lo que Pablo escribe ahora a los Romanos, Romanos 8, versículo 9, ahí está en tu hoja de trabajo. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino que según el Espíritu, subraya eso. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo entonces es tanto la fuente como la fortaleza, como nuestra guía personal para vivir la vida de manera que le agrade y honre y glorifique al Señor. Ahora hay algo interesante en este versículo último que leímos. Es evidente en el idioma griego, ¿verdad? El verbo vivan indica que se trata de una acción continua. No es, ¿verdad?, cosa del pasado, no es cosa del presente, es vivan hoy y mañana también vivan y pasado vivan, es una acción continua. La Reina Valera traduce como anden y andar implica un progreso. No es como estar parados, ¿verdad? Nada más, no. Es ir hacia adelante, es un avance. Así debe ser la vida del creyente, un avance, un progreso. Y a medida que se someta al control del Espíritu Santo, entonces va a haber crecimiento y florecimiento en su vida. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el motor de la vida del creyente. Le da fuerza, le da el dinamismo que necesita. ¿Para qué? Para dejar atrás la vieja naturaleza. Yo no sé cómo tú eras antes, no conozco a algunos de ustedes de hace algunos años, pero antes de eso no. Yo no sé cómo eras antes, pero eso eras antes de Cristo. ¿Te das cuenta? Es pasado, quedó atrás esa vieja naturaleza. Ya no nos ata a la vida que el Señor nos pide vivir. Por eso es que Pablo aquí está llamando a que sacrifiquemos nuestros propios deseos y anhelos. No sigan los deseos de la carne. Y el idioma original, otra vez, en esta oración, utiliza una doble negación, ¿eh? Eso es interesante. No lo vemos en la traducción, ¿verdad?, pero lo vemos en el idioma original. Hay una doble negación, la cual significa nunca, fíjate bien, bajo ninguna nunca lo hagas, bajo ninguna circunstancia lo hagas. En pocas palabras, la instrucción de Pablo es: no intentes nunca satisfacer, no respondas bajo ninguna circunstancia a la tentación de gratificar tus propios deseos. Y Pablo entonces advierte acerca del peligro que representa la carne para el creyente. ¿Tú crees que tu carne es un peligro para ti? Ahora, Pablo no se refiere solamente al cuerpo físico, ¿eh? Él abarca otros elementos como nuestra mente, como nuestra voluntad y como nuestras emociones. Ahora, yo sé que muchos de nosotros somos dirigidos por nuestra mente, voluntad y emociones, ¿no?
Pregúntale, ¿verdad?, al conductor que venía al lado de ti esta mañana. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, cuando las cosas no salen como tú esperas. Pregúntale a tus hijos. Todas estas cosas, ¿verdad? Nuestra mente, voluntad, emociones están sujetas al pecado. Pero el llamado aquí es a no estar bajo ellas, sino bajo el Espíritu. Versículo 17, fíjate bien. Porque esta, se refiere a la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Desde luego, ¿verdad? Y continúa diciendo, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Puedes tú hacer lo que quieres? ¿Por qué no? ¿No? A veces hacemos lo que queremos, ¿no? Nuestra voluntad. Ah, no, como yo digo, ¿cierto? Pero es lo que Pablo mismo, ¿verdad?, estaba batallando en su propia. No puedo hacer lo que yo quiero, y a veces hago lo que sé que no debo, y ahí estoy otra vez, meto las 4, ¿verdad? Y esa es una realidad en tu vida, en la mía, por supuesto. Muy probablemente tú lo has comprobado. La carne entonces se opone a la obra del Espíritu Santo y nos va a conducir a esta clase de conductas. Gritarle a la persona que menos deseamos gritarle, actuar de la forma que no debemos, ofender. Nuestra carne se opone al Espíritu. Pero ¿sabes qué? Hay una esperanza, porque el Señor nos pide que hagamos lo que sabemos debemos hacer y no podemos. Pero bajo la guía del Espíritu Santo, entonces sí lo logramos. Aquí hay un llamado a evitar cualquier conformidad con el pecado. Y como creyentes, tú y yo hemos sido llamados a actuar siempre bajo la dirección divina. Y bajo su cuidado, nota cuál es la respuesta que vamos a encontrar tú y yo. Versículo 18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, hasta aquí notamos que existen dos alternativas en la vida del creyente, pero ambas se excluyen mutuamente. O vivimos por el poder del Espíritu, lo cual trae bendición, crecimiento, o vivimos bajo el poder de nuestra carne, lo cual simplemente nos lleva, ¿verdad?, a la debacle. Y esto se conecta con el siguiente punto. ¿Cómo florece la vida de un creyente? Número 2, renunciando a las obras opuestas a la santidad. Renunciando a las obras opuestas a la santidad. Sigue con tu vista, versículo 19, Gálatas 5. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y ahí da toda una lista, ¿verdad? Y al final dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora Pablo aquí está haciendo una lista y tú la puedes ver, no la leí, ya la habíamos leído, pero tú la puedes notar, versículo 19. Aquí está haciendo una lista, ciertamente no es tan exhaustiva, porque sería interminable, pero abarca 3 áreas importantes en la vida de cualquier creyente. ¿Cuáles son? La sexualidad, la religión y las relaciones humanas. Fíjate bien. Ahora, de hecho, él define todas estas como contrarias, ¿verdad?, a lo que debe ser la vida del creyente, como aquellas que teníamos en nuestra vieja naturaleza. Pero más adelante él va a definir las que son un fruto, y eso lo vamos a ver en tiempo. Pero cuando las obras de la carne entonces se manifiestan en nuestra vida,
estamos en serios problemas. ¿No crees? ¿No estás tú en serios problemas cuando las obras de tu carne son manifiestas? Yo sí. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que dañan. Primero, nuestra relación con Dios. Es lo primero que daña nuestra obra, ¿verdad?, en la carne. Nuestra relación con Dios. Rompe con esa comunión. Pero no solo eso, sino que después va a dañar nuestra relación con los demás. ¿Te das cuenta? Así que nuestra naturaleza, tuya y mía, es ser rebeldes. ¿O no eres rebelde? ¿No estés rebelado nunca ante alguna autoridad? Sean tus papás, tus maestros, el pastor, los ancianos, qué sé yo. Espero que no la policía, etcétera. Pero nuestra naturaleza es ser rebeldes, ¿eh? Muy rebeldes. De hecho, muy rebeldes. Y las obras de la carne entonces nos hacen rebelarnos en contra del Espíritu de Dios. Fíjate lo que Pablo escribe en Romanos 8, versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Ahí hay rebeldía, ¿cierto? Ni es capaz de hacerlo. Son obras contrarias, ¿verdad?, al carácter de Dios. Y después el 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Subraya eso. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Tu humanidad y la mía está dañada por el pecado. Porque Dios es justicia y es verdad. Y nuestra carne es infiel y es mentirosa. Porque Dios es amor y misericordia, pero nuestra carne batalla, pelea, contiende, es homicida, se enemista. ¿Qué no? Entonces la carne es un obstáculo, ¿no?, para la comunión con el Señor. Y estas obras a las cuales se refiere Pablo tienen tres manifestaciones claras, tres formas en que son evidentes, y vas a poder ir anotando estas tres formas en que son evidentes. Primero, obviamente, se evidencia o se manifiesta en contra de Dios, ¿verdad? Corrompen la imagen de Dios. Corrompen el carácter de Dios, corrompen la esencia de Dios. Y la carne es el primer y peor enemigo del creyente, pero también del Señor. Ahora, no solamente se manifiesta contra el Señor, sino contra los demás. Versículo 20 y 21, ¿verdad? Hay odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad. No estamos hablando de esta iglesia, ¿eh? Otra iglesia. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Ya va, pare, pastor, sí, está bien. Nuestra carne es egoísta y siempre busca lo suyo, y casi siempre a costa del bien de los demás. ¿Cuántas veces tú has buscado lo tuyo propio y has pasado por encima del bien de otro? Filipenses es muy claro en esto. Filipenses 2, versículo 3. No está en tu hoja de trabajo, pero escucha. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Wow. En resumidas cuentas, la carne siempre va a contender y va a promover
todo lo que le hace daño a nuestro prójimo. Ahora también hay otra manifestación, no solo contra Dios, contra los demás, sino contra nosotros mismos. Versículo 19. Otra vez, ahí está esta lista. Mira, estas obras y otras más que aquí no se mencionan van en contra de la voluntad de Dios. Pero son un riesgo para que perdamos la comunión con Él. Así que mira, hasta aquí nos queda más que claro que el creyente no puede reclamar una vida que es llena del Espíritu, ¿verdad? Aunque lo diga, es que el Espíritu Santo, ¿verdad? En mi vida, pero ¿ves su vida de pecado? Yo siempre dudo en esas cosas. Y vaya que he visto casos, ¿verdad? De gente que dice que es usada por el Espíritu Santo de formas extraordinarias, pero tiene una vida de pecado que no, como cuando era reportero, no me cheque el audio con el video. Hay un desfase. Romanos 6, versículo 1 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cuál es entonces el llamado para la vida del creyente? ¿Cómo podemos dar una evidencia de que estamos floreciendo? Esto nos conecta con el siguiente punto. Y es creciendo con la guía del Espíritu Santo. Creciendo, otra vez. Versículo 22. En cambio, y fíjate cómo Pablo ahí usa este artículo, ¿verdad? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Otra vez, dominio propio. Tercera vez, dominio propio, subráyalo y márcalo. Ponle flechas, dominio propio. Hay un contraste aquí, ¿no? Es el extremo de las obras infructuosas de la carne. Aquí hay fruto. Ahora, ¿qué es ese fruto? Puedes preguntarte. Pues son esta clase de actitudes que siempre están alineadas, ¿verdad?, con la voluntad de Dios y que siempre le van a agradar y que siempre le van a glorificar. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿quién es quien produce ese fruto? ¿Tu esfuerzo? El Espíritu Santo. Pablo habla de por lo menos 9 virtudes o características, ¿verdad?, que son visibles, pero una se conecta con la otra y son importantes todas, y todas tendrían que estar presentes en tu vida y en la mía. Mi pregunta es, ¿están presentes? ¿Están presentes? ¿Qué hacemos para obtenerlas? Bueno, primero hay que rendirse. ¿A quién? A Cristo. Claro. Y luego esforzarnos en perseverar. Ese es nuestro trabajo, Y ciertamente no vamos a obtener todo esto por nuestro esfuerzo, sino por la gracia y en la gracia de Dios. Fíjate lo que Jesucristo dijo de sí mismo, Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Es la obra de Dios. Ahora, ¿cómo lograrlo? Estando pegados a quien es la vid. Fuera de él no podemos hacerlo. Así que Dios revela el fruto del Espíritu.
Y el creyente que está unido a Cristo siempre, escucha, siempre va a producir fruto, siempre. Y ese fruto va a ser evidente mientras andamos en el Espíritu. De hecho, como dijimos, es el Espíritu quien produce ese fruto. Ahora, este fruto también se manifiesta, y se manifiesta de tres formas. Y quiero que vayas por favor ahí a tu hoja, porque se manifiesta en la adoración a Dios. En adoración a Dios. Mira, las primeras tres virtudes tienen que ver con aquello cuya fuente única es el Señor. ¿Qué es eso? Amor, porque Dios es amor. Y ahí está, ¿verdad? La primera en la lista. Amor. Después habla de alegría. Gozo podemos nosotros llamar, ¿verdad? Gozo es más que cierta alegría. Es un regocijo a pesar de nuestras circunstancias. Y Dios es el único que produce el gozo en nuestras vidas. Pero también habla de paz. Fíjate, paz. ¿Necesitas paz tú en tu vida? Dios es la única fuente de paz, ¿verdad? La paz, dice Jesucristo, os dejo, la paz os doy. No como la da el mundo, sino como yo se las doy a ustedes. Segunda forma en cómo se manifiesta el fruto es teniendo también un amor hacia el prójimo. Un amor hacia los demás. Y esto es contrario a lo que hablamos hace un momento, ¿eh? Pero fíjate bien en las siguientes tres virtudes: paciencia, amabilidad, bondad. ¿Quién quiere algo así en su vida? ¿Tú quieres ser paciente? ¿Tú quieres ser amable? ¿Tú quieres ser bondadoso, bondadosa? Yo también, ¿eh? El fruto se manifiesta a través de estas cosas, amando al prójimo, amando a los demás. Es una manifestación clara del fruto. Pero también, por último, se manifiesta como un carácter como el de Cristo. Y quiero que lo veas al final: fidelidad, humildad, dominio propio. Solo Cristo es fiel. Cristo fue humilde de tal forma que se humilló y vino a habitar en el cuerpo de un hombre, siendo Dios. Y Dios, Jesucristo, perdón, tuvo dominio propio, el que tú y yo necesitamos. Bastante, ¿no? Bastante. ¿Tú anhelas una vida como esta? Ahora Pablo concluye al final del versículo 23 diciendo: no hay ley que condene estas cosas. Es decir, si hay fruto, no habrá ley que va a condenar esto. Y por el fruto del Espíritu es que tú y yo podemos vivir en el poder que nos da el Espíritu para la vida que Él nos ha otorgado. Finalmente, número 4, ¿cómo florece la vida de un creyente? Número 4, comprometiéndose a vivir la verdadera libertad. La verdadera libertad. En tu Biblia, versículo 24, también está en tu hoja de trabajo: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahora, aquí hay algo que llama mi atención, ¿eh? Dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Y la Reina Valera dice: han crucificado su carne.
Y esto es algo bastante ilustrativo, porque Pablo asegura que entonces para el creyente su carne ya ha sido ejecutada. Interesante, ¿no? Pero todavía libramos la batalla, ¿no? En este cuerpo, ¿cierto o no? Claro. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, Pablo se refiere a que precisamente esto de crucificar la naturaleza pecaminosa o crucificar la carne tiene que ver con la obra de Jesucristo en la cruz. Ahí en la cruz, entonces, se llevó a cabo la muerte de nuestra carne. Y entonces puso fin, ¿verdad?, al poder de nuestra carne para que ya no siga reinando sobre nosotros. Esto es interesante, porque nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos que esperar, claro, a estar en la presencia de Dios, ser glorificados antes de poder ser librados por completo de nuestra condición humana. Sí, es una verdad, pero lo cierto es que la palabra nos dice que si andamos en el Espíritu, entonces podemos agradar a Dios en este mundo. Y eso es una realidad. Ahora, nosotros damos por sentado que al haber tomado la identidad en Jesús, hemos muerto al pecado y vivimos para Él. ¿Tú has muerto al pecado y vives para Él? Si lo haces, entonces va a fluir en ti la obra de su Santo Espíritu. Pablo escribe a Romanos capítulo 6, versículo 6, escucha: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Hemos muerto a la carne. Al menos eso es lo que nos indica la Escritura. Y para nosotros entonces es difícil fructificar en nuestro propio esfuerzo. No vamos a lograrlo. No vamos a hacerla como dicen, por más que lo intentemos. Pero en Cristo sí podemos, porque descansamos en su obra perfecta, porque su gracia es más y nos acompaña. Ahora, antes de terminar, yo quiero que hagas una pausa, justo ahora, y hagas un inventario de tu vida con estas dos listas: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué puedes observar en tu vida? ¿Hay más obra de la carne? Pide perdón al Señor. Pídele que te permita ser transformado, y cada día asemejarte más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Hay más fruto del Espíritu en tu vida? Pues ora al Señor también pidiendo sabiduría, para que el día de mañana no interfieras en su obra para ti, para que no obstaculices el propósito que Él tiene. ¿Cómo pues podemos colaborar para que siga brotando ese fruto del Espíritu como esas bellas flores de ese jardín? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz y a través de su obra efectiva, a través de su obra redentora. Terminamos leyendo lo que Pablo escribe a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, leemos juntos: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo,
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Así que busquemos cada día de nuestra vida la dependencia en Él, para florecer, para fructificar, para su gloria y honra. Esta es palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Efectiva, penetrante, confrontante. Pero, Señor, necesitamos ser confrontados. Ayúdanos a que a través de tu Espíritu Santo podamos entender cómo, Señor, ha sido el balance en nuestra vida. Hay más obra de nuestra carne. Dios, ayúdanos. Hay más obra, fruto del Espíritu. Señor, permítenos descansar y seguir avanzando hasta que lleguemos a la estatura de tu Hijo Jesucristo, el varón perfecto, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén y amén.